Hay un tipo de pobreza que no se mide en billetes, sino en miedo. En el miedo de despertar y descubrir que todo lo que construiste se puede deshacer en una sola noche. Julián Armand no era solo un millonario, era un hombre que había convertido el control en su religión. Cuentas perfectas, rutinas perfectas, personas perfectamente lejos, hasta que una mañana algo desaparece. No un reloj, no un auto, no una joya, sino el dinero que, según él, nunca podía perderse. Y entonces ocurre lo impensable. Julián se planta frente al basurero más grande de la ciudad, con los zapatos caros hundiéndose en el barro, respirando el mismo aire que siempre evitó. Porque cuando el orgullo se rompe, uno hace cosas que antes juró que jamás haría. Pero lo más fuerte no es verlo buscar entre la basura, lo más fuerte es por qué lo hace. Y lo que su empleado trae como noticia no es un dato, es una bomba que le va a arrancar la máscara. Quédate hasta el final porque lo que ella descubre lo cambiará todo. Si te gustan historias que te aprietan el pecho y te dejan pensando, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios. ¿Qué harías tú si tu vida entera dependiera de encontrar algo que se perdió en la basura? El olor fue lo primero. No era solo basura, era una mezcla de fruta podrida, plástico calentado por el sol, humedad vieja y algo más. Algo que parecía tristeza acumulada durante décadas. Julián Armand se detuvo a 2 metros de la entrada del basurero municipal y por primera vez en años no supo qué hacer con sus manos. Las metió en los bolsillos del abrigo como si eso pudiera esconder el temblor leve que le recorría los dedos. A su alrededor el ruido era constante, motores de camiones descargando, gaviotas gritando como si reclamaran territorio, voces ásperas que no pedían permiso para existir. Julián, que se movía por salas silenciosas y oficinas con paredes de vidrio, sintió que todo allí era demasiado real, demasiado humano. «Es aquí», dijo el chofer, un hombre que había conducido para él por 8 años sin hacer preguntas, pero esa mañana lo miró con una mezcla de lástima y miedo, como si temiera que el dinero, el poder, el apellido no fueran suficientes para protegerlo de ese lugar. Julián asintió sin responder. En su cabeza, la frase seguía rebotando como un martillo. Faltan 2 millones. No era una cantidad cualquiera. No era una pérdida. Era una herida abierta en el centro exacto de su control, porque esos 2 millones no estaban en una cuenta bancaria común. Estaban en una caja de seguridad que nadie más conocía, en un compartimento oculto detrás de una pared falsa en su oficina privada. Un espacio construido con obsesión, con paranoia, con la certeza de que el mundo era una puerta con cerradura. Y él tenía la llave. Hasta que ya no. La noche anterior había tenido una cena con personas importantes. Personas que sonreían sin mostrar dientes, que brindaban con copas finas mientras calculaban el precio de cada palabra. Julián había actuado como siempre, seguro, amable en la medida exacta, distante en la dosis perfecta. No se permitió beber de más. No se permitió flaquear. Regresó a su oficina cerca de medianoche para revisar un contrato, y entonces lo sintió. Esa incomodidad mínima, ese algo que su cuerpo detectaba antes que la mente. La pared falsa estaba en su lugar, sí, pero no encajaba con la misma resistencia. Era como una puerta cerrada con cuidado, pero por alguien que no conocía la casa. Julián empujó, abrió, y el aire que salió de allí adentro no fue aire, fue una burla. La caja de seguridad estaba abierta, la mitad del dinero desaparecido. No había señales de fuerza, no había sangre, no había caos. Era el tipo de robo que solo puede cometer alguien que conoce tus hábitos o alguien que te ha observado con paciencia. El tipo de robo que te hace sentir desnudo. La policía llegó, tomó fotos, miró, anotó, dijo frases que suenan útiles cuando no tienen responsabilidad encima. Vamos a investigar. No se preocupe, puede ser alguien interno. ¿Tiene cámaras? Julián tenía cámaras. Tenía alarmas. Tenía cerraduras biométricas. Tenía un sistema que costaba más que la casa de cualquiera de esos oficiales. Y aún así, el dinero se fue.
A las 3 de la mañana, cuando todos se retiraron y la oficina quedó en silencio, Julián se quedó sentado frente al hueco vacío. No lloró, no gritó, no hizo escena, solo miró respirando corto, como si hubiera perdido un órgano y su cuerpo aún no supiera cómo compensar. Fue entonces cuando recordó el detalle que lo cambió todo. En el piso, junto al compartimento, encontró un recibo arrugado, un papel sucio, casi insignificante. En otra vida, lo habría ignorado, pero esa noche su mente estaba desesperada por una pista, por una lógica, por un culpable que pudiera poner en un cuadro. El recibo era del basurero municipal. Hora, 0117. Placa del camión, ilegible. Concepto, descarga industrial. Julián no tenía ningún camión de basura descargando en su oficina, por supuesto, pero entendió lo suficiente. Alguien había usado el sistema de recolección como salida, como ruta invisible. Y si el dinero no estaba en manos de alguien, si alguien lo tiró o se le cayó o lo escondió en una descarga, entonces el basurero no era un símbolo, era un mapa. Por eso estaba allí. «No quiero que nadie me vea», dijo Julián al chofer. «Señor», el hombre tragó saliva. «Esto no es un lugar para usted». Julián giró. Sus ojos eran oscuros, fríos, pero por debajo había algo más, un miedo que no se permitía nombrar. «Es un lugar para mi dinero, y mi dinero es mi problema». Entró. 2 guardias del basurero lo miraron como si fuera una aparición. Uno de ellos lo reconoció. El apellido Armand era el tipo de apellido que se imprime solo en titulares. Julián mostró un documento, dijo que iba a inspeccionar un incidente. No era mentira, solo era una mentira elegante. Le dieron un chaleco, guantes, una mascarilla. Julián se los puso con torpeza. Esa ropa lo hacía ver igual a cualquiera, y eso le provocó una incomodidad nueva, como si su identidad dependiera de que los demás lo distinguieran. Caminó entre montañas de desperdicios. El barro succionaba sus zapatos caros. Los insectos parecían no respetar jerarquías. El sol, a esa hora, pegaba con una fuerza que hacía brillar los plásticos como si fueran espejos rotos. A lo lejos, vio gente. Recicladores, hombres y mujeres que escarbaban con palos y manos, separando lo que podía venderse. Julián apretó la mandíbula. No por desprecio, o no solo por eso, sino porque la escena lo obligaba a ver una realidad que siempre había ignorado. Que hay personas que sobreviven de lo que otros desechan. Y sin embargo, allí estaba él, buscando entre lo desechado su propia seguridad. El encargado del lugar, un hombre robusto con gorra manchada, se acercó y le habló con formalidad aprendida a golpes. «Señor Armand, me dijeron que, que necesitaba buscar algo, pero lo de anoche entra dentro de los compactadores. Ya pasó por una parte de clasificación. Podría estar...» «¿Dónde descargaron a la 1:17?» cortó Julián. El hombre parpadeó. «Hay varios puntos. ¿Qué tipo de carga era?» Julián tragó. Quería decir $2 millones en efectivo, pero las palabras sonaban ridículas en medio de tanta miseria. Paquetes, en bolsas negras, pesadas. El encargado dudó un segundo y luego señaló hacia la zona de descarga industrial. «Allá. Pero, le aviso, lo que entra ahí se mezcla con todo, y si ya se compactó...» «Y no se compactó», dijo Julián sin saber si era certeza o reminder para sí mismo. «No todavía». Caminó hacia el punto indicado. A cada paso, su mente rearmaba teorías. Podría ser un empleado, podría ser un socio, podría ser alguien de la cena, podría ser ella. Esa palabra le atravesó el pecho. Ella, Valeria, su esposa, o lo que quedaba de ese título. Valeria Armand era el tipo de mujer que, cuando entraba a una sala, hacía que los hombres se enderezaran y las mujeres se preguntaran si debían sonreír o competir. Pero lo que Julián recordaba de ella no era su elegancia, sino el día en que dejó de mirarlo con amor y empezó a mirarlo con cansancio. Valeria sabía cosas. Valeria veía grietas. Valeria había dejado de pedir permiso para hablar desde hacía tiempo, y en las últimas semanas, en los últimos meses, Valeria había cambiado.
Se había vuelto silenciosa, observadora, como si estuviera contando días. Julián sacudió la cabeza. No, se dijo. Ella no. Pero la vida tiene una forma cruel de poner tus negaciones en fila para derribarlas una por una. Mientras avanzaba, vio algo que lo detuvo. Una niña pequeña de no más de 10 años, con el pelo recogido y la cara manchada, cargaba una bolsa de botellas. La bolsa era casi más grande que ella. Un hombre, posiblemente su padre, gritó desde lejos que tuviera cuidado. La niña levantó la mirada y por un instante sus ojos se cruzaron con los de Julián. No lo miró como un millonario, no lo miró como un intruso. Lo miró como se mira a alguien que no sabe dónde está parado. Y esa mirada sencilla lo golpeó más que el olor, más que el barro, más que el ruido. Julián siguió. Llegó a la zona de descarga industrial, un área con montículos más recientes, bolsas negras apiladas, restos de oficinas, muebles rotos, cajas. Allí el olor era distinto, menos orgánico, más químico. Era el olor de la normalidad consumida y descartada. En algún lugar de aquí, pensó. Tiene que estar. Se arrodilló. La sola idea de arrodillarse en ese barro habría sido impensable para él. Y sin embargo lo hizo. Metió las manos con guantes en una bolsa. Sintió humedad, papeles, una masa informe. Sacó algo. Un montón de documentos triturados. Los miró con rabia. Nada. Abrió otra bolsa. Unas carpetas viejas. Cables. Un teclado partido. Otra. Ropa. Otra. Restos de comida. Cada bolsa era una humillación. Y cada minuto que pasaba, la angustia se convertía en una certeza creciente. El dinero podía estar ahí, o podía ya no existir. A los 20 minutos, Julián se levantó con dificultad. La espalda le dolía, el estómago se le revolvía. Se quitó un guante y lo tiró al suelo con rabia, olvidando por un instante que ese suelo era, literalmente, la basura. «No puede ser», murmuró, y su voz salió quebrada. Entonces escuchó un sonido distinto. Pasos rápidos sobre tierra. No era el encargado, no era un guardia, era alguien que caminaba con decisión. Julián giró y lo vio. Tomás, su empleado más antiguo, su asistente personal desde hacía 12 años. El hombre que conocía sus horarios, sus llaves, sus contraseñas, sus gustos, sus silencios. Tomás era el tipo de empleado que se vuelve invisible por eficiencia. Aparece antes de que lo llamen. Resuelve antes de que lo pidan. Y ahí estaba, sudando, con el rostro tenso como si hubiera corrido una maratón para alcanzarlo. «Señor», dijo Tomás, y se detuvo a 1 metro de distancia. «Señor Julián, necesito hablar con usted ahora». Julián sintió que algo se cerraba en su garganta. «¿Qué haces aquí?», escupió más duro de lo necesario. «¿Quién te dijo?» Yo lo seguí», admitió Tomás. Sus manos temblaban un poco, no por el esfuerzo, por miedo. Julián lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Miedo de qué, Tomás?» Tomás tragó saliva como si cada palabra fuera una piedra. De que usted se entere de la forma equivocada». Julián sintió el pulso en las sienes. «Dímelo». Tomás miró alrededor, como si las montañas de basura tuvieran oídos. «No fue un robo común, señor. No fue como creemos». Julián dio un paso adelante. «Habla». Tomás apretó la mandíbula. Sus ojos se humedecieron y eso fue lo que más asustó a Julián, porque Tomás no era un hombre emocional. Tomás era exacto. «Anoche, cuando usted volvió a la oficina», Tomás respiró hondo. «Yo vi a alguien salir». Julián sintió que el mundo se inclinaba. «¿Quién?». Tomás dudó. Un segundo demasiado largo. Un segundo que ya era una respuesta. Era la señora Valeria. El aire se volvió pesado. Julián sintió que el olor del basurero se mezclaba con algo más, el olor de una traición que aún no entendía. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz no tuvo fuerza. Fue un intento desesperado de sostener una pared que ya se caía. «No, señor», Tomás negó con la cabeza. «Y hay más». Julián apretó los puños. «¿Qué más?».
Tomás sacó algo del bolsillo interno de su chaqueta, un sobre pequeño, amarillento, como si hubiera estado guardado mucho tiempo. Tenía el nombre de Julián escrito a mano. «Esto llegó a la casa hace 2 días», dijo Tomás. «La señora lo escondió. Yo lo encontré hoy porque estaba buscando otra cosa, y cuando vi su nombre, lo abrí. Sé que no debía, pero...» Julián miró el sobre como si fuera un animal vivo. «¿Qué dice?» Tomás tembló al entregarlo. «No es de un banco, señor. No es de un socio. No es de la policía». Julián tomó el sobre. Sus dedos, manchados, dejaron marcas en el papel. «Entonces, ¿de quién?» Tomás lo miró directo a los ojos y dijo, con una voz rota, «De un hospital, y menciona a una niña». Julián sintió que el corazón le golpeó el pecho con violencia, como si quisiera escapar. «¿Una niña?» Tomás asintió, y bajó la mirada como quien se avergüenza de revelar un pecado que no cometió, pero que igual pesa. «¿Y el apellido, señor? El apellido que aparece ahí es Armand». Julián se quedó inmóvil. Las gaviotas gritaban, los camiones seguían descargando, los recicladores continuaban su rutina como si el mundo no se hubiera partido en dos. Pero para él, todo se detuvo. Valeria, un sobre oculto, un hospital, una niña, su apellido y, en medio de todo eso, 2 millones desaparecidos como si fueran la parte menos importante del desastre. Julián abrió el sobre con manos que ya no obedecían. El papel adentro estaba doblado en 3. La letra impresa era fría, clínica, pero lo que decía, lo que insinuaba, era lo suficientemente humano como para destruirlo. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. No leyó todo, no pudo. Solo vio fragmentos, palabras sueltas que, juntas, formaban un monstruo. Paciente menor. Necesita intervención. Responsable legal. Urgente. Contactar al padre. La palabra padre quedó flotando. Se le clavó en el pecho con una precisión cruel. Julián levantó la mirada hacia Tomás, como si la realidad le hubiera dado un golpe, y él necesitara confirmar que el mundo seguía ahí. «¿Qué significa esto?», preguntó, pero sonó como un niño. Tomás negó con la cabeza, desesperado. «No lo sé todo, señor, pero sé esto. La señora Valeria no vino a la oficina por casualidad. Y yo vi una bolsa negra, pesada». Julián sintió un mareo. «¿El dinero?». Tomás apretó los labios. «Sí». «Y la subió a un vehículo. No era nuestro». Julián miró las montañas de basura y por primera vez entendió una verdad aterradora. Quizá él no estaba ahí buscando dinero. Quizá estaba ahí buscando una excusa para no mirar lo que venía detrás. Tomás dio un paso más cerca. «Señor, la noticia es esta. La señora Valeria no se llevó el dinero para huir. Se lo llevó para pagar algo que ella cree que usted no pagaría». Julián sintió que se le quebraba la voz. «¿Y qué es?». Tomás respiró hondo, como si lo que iba a decir le quemara por dentro. «Una operación, para salvarle la vida a la niña». Julián miró el papel otra vez y en su mente la imagen de la niña del basurero, los ojos limpios, la bolsa enorme, la dignidad silenciosa, se mezcló con la palabra hospital y con la idea imposible de que su apellido pudiera estar ligado a una vida que él desconocía. En ese instante, el dinero dejó de importar, no porque fuera poco, sino porque, de repente, había algo más caro que el dinero, una verdad enterrada. Y lo peor era que Valeria la había descubierto antes que él. El trayecto de regreso desde el basurero fue silencioso, pero no un silencio vacío. Era un silencio denso, cargado de palabras que no se atrevían a salir. Julián iba sentado en el asiento trasero del auto, con el sobre apoyado sobre las rodillas, como si aquel pedazo de papel tuviera peso propio. Tomás, al volante, miraba al frente con rigidez, consciente de que cualquier comentario podría quebrar algo que ya estaba peligrosamente agrietado. La ciudad pasaba por la ventana como una secuencia ajena. Gente caminando, semáforos, negocios abiertos, niños riendo. Todo seguía igual.
Y sin embargo, para Julián, el mundo había cambiado de eje. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó finalmente, sin levantar la mirada. Tomás respiró hondo antes de responder. No lo sabía, señor. Lo sospechaba. Desde hace meses. La señora Valeria empezó a recibir llamadas que no quería atender frente a usted. Salía sin decir a dónde. Y había transferencias pequeñas, discretas, que no encajaban con ningún gasto habitual. Julián apretó el sobre entre los dedos. ¿Por qué no me dijiste nada? Tomás dudó. Porque no eran pruebas y porque... Tragó saliva. Porque ella siempre hablaba de usted con respeto, incluso cuando estaba dolida. No parecía alguien que quisiera hacerle daño. Julián cerró los ojos. Valeria y la palabra dolor habían convivido demasiado tiempo en la misma frase sin que él lo notara. Durante años había confundido silencio con estabilidad, distancia con madurez, obediencia con amor. ¿Dónde está ahora?, preguntó. En la casa, respondió Tomás. No salió hoy. Canceló todo. Julián asintió. Miró sus manos. Aún había manchas oscuras bajo las uñas, restos del basurero que no se habían ido con el pañuelo húmedo que Tomás le ofreció. Esa suciedad era más que física. Era una marca, una evidencia de que ya no podía fingir limpieza moral. Cuando el auto se detuvo frente a la mansión, Julián sintió una opresión en el pecho. Esa casa, diseñada para impresionar, siempre le había parecido un refugio. Ahora se sentía como un escenario, un lugar donde algo importante había ocurrido fuera de su vista. Entró sin anunciarse. El silencio lo envolvió de inmediato. No había música, ni televisión, ni el eco habitual de pasos del personal. Solo una calma tensa, como la que precede a una tormenta. Valeria estaba sentada en la mesa del comedor, con una taza de café frío entre las manos. No se sobresaltó al verlo. Al contrario, levantó la mirada con una serenidad que a Julián le dolió más que cualquier grito. «Fuiste al basurero», dijo ella sin tono acusador. Julián se quedó de pie a unos metros. No supo si sentarse, si acercarse, si exigir respuestas o pedir explicaciones. Todo lo que había ensayado en su mente durante el trayecto se desarmó al verla. «Sí», respondió. «Fui». Valeria asintió lentamente. «Lo imaginé». «¿Por qué?», preguntó él. «¿Por qué no me lo dijiste?». Valeria dejó la taza sobre la mesa. El sonido suave del porcelanato pareció resonar demasiado fuerte. «Porque sabía cuál sería tu primera reacción», dijo. «Y no podía permitirme perder tiempo». Julián sintió un pinchazo de rabia. «¿Perder tiempo en qué, Valeria? ¿En robarme?». Ella lo miró por primera vez con dureza. «No te robé», respondió. «Usé un dinero que jamás debió existir escondido como si fuera vergüenza». Julián dio un paso adelante. «Ese dinero era mío». «Ese dinero era poder acumulado por miedo», replicó ella. «Y ahora es una oportunidad de vida». La palabra vida quedó flotando entre ellos. Julián sacó el sobre del bolsillo del abrigo y lo dejó sobre la mesa. «Explícame esto», dijo. Valeria bajó la mirada hacia el sobre. Sus hombros se tensaron apenas. «Así que lo viste», murmuró. «Explícamelo», repitió él, esta vez con la voz quebrada. Valeria se levantó despacio, como si cada movimiento pesara. Caminó hacia la ventana, miró el jardín impecable y luego habló sin girarse. «Hace 11 años», comenzó, «cuando nuestra relación estaba en pausa, cuando tú estabas obsesionado con tu expansión en el extranjero y yo me sentía invisible, cometí un error, uno solo. Una noche en la que necesitaba sentir que alguien me veía». Julián sintió un golpe seco en el estómago. «¿Un error?», susurró. «No fue amor», continuó ella, «fue soledad, y de esa soledad nació una niña». El mundo se volvió ruido blanco. «¿Una niña?», repitió Julián. Valeria se giró al fin. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. «Se llama Lucía». El nombre atravesó a Julián con una extraña familiaridad, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser pronunciado. «¿Es mía?», preguntó, casi sin voz.
Valeria lo miró largo rato antes de responder. Sí. Julián se dejó caer en una silla. El cuerpo ya no le sostenía el orgullo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó. ¿Por qué dejarme vivir en la ignorancia? Valeria cerró los ojos un segundo. Porque sabía quién eras en ese momento, dijo. Sabía que verías a esa niña como una amenaza, como un error financiero, como una grieta en tu imagen, y no iba a permitir que la tocaras con esa mirada. Julián negó con la cabeza. No me conoces tanto como crees. Te conocía, corrigió ella. Ahora no lo sé. El silencio volvió a instalarse, más pesado que antes. Lucía está enferma, añadió Valeria. Muy enferma. Necesita una operación que no puede esperar. Y cuando pedí ayuda, cuando pedí tiempo, entendí que nunca habría un momento correcto para decírtelo. Julián apoyó los codos en la mesa, se cubrió el rostro con las manos. Las imágenes se mezclaban. La niña del basurero, el apellido en el informe, la bolsa negra, el dinero desaparecido. ¿Dónde está?, preguntó al fin. En un hospital público, respondió Valeria. Uno que no aparece en tus círculos. Uno donde nadie sabe quién eres. Quiero verla, dijo Julián. Valeria lo miró con sorpresa. ¿Ahora? Ahora. Ella dudó. Julián, no sé si estás preparado. No lo estoy, admitió. Pero ya no puedo seguir sin mirar. Valeria asintió lentamente. Tomó su abrigo. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Hay algo más que debes saber, dijo. Julián levantó la mirada. Lucía cree que su padre murió. El golpe fue silencioso, pero devastador. ¿Qué?, susurró. Eso fue lo que le dije cuando empezó a hacer preguntas, explicó Valeria. Que había sido un hombre bueno, pero ausente, que no podía volver. Julián tragó saliva. Entonces, para ella, yo no existo. No, confirmó Valeria. Y si decides aparecer, no será como millonario, será como ser humano. ¿O no será? El trayecto al hospital fue distinto al anterior. No hubo silencio. Hubo palabras incómodas, fragmentadas, recuerdos que salían sin orden. Julián escuchó sobre visitas escondidas, cumpleaños observados desde lejos, fotos guardadas en sobres, decisiones tomadas en soledad. Cuando llegaron, el hospital era modesto, con paredes gastadas y luces frías. Un lugar funcional, sin lujo. Julián sintió una vergüenza inesperada. Había construido imperios y aún así, su hija había crecido en salas de espera incómodas. «Espérame aquí», dijo Valeria en la entrada. «Voy a hablar con la enfermera». Julián asintió. Se sentó en una silla de plástico. Miró alrededor. Personas cansadas, madres abrazando hijos, padres durmiendo sentados. Nadie lo reconoció. Nadie le pidió nada. Por primera vez en años, era invisible. Entonces la vio. Lucía estaba sentada en el suelo, dibujando con lápices de colores sobre una hoja. Era delgada, con el cabello oscuro recogido de forma descuidada. Levantó la mirada un segundo y Julián sintió que el aire se le iba. Los ojos eran los mismos. Lucía volvió a su dibujo. Julián no se movió. No podía. El corazón le latía con violencia, pero no de miedo, de reconocimiento. Valeria regresó. «Puedes entrar», dijo, «pero no le diré quién eres». «No todavía». Julián asintió. Se acercó despacio. Lucía levantó la mirada otra vez. «Hola», dijo ella con una sonrisa pequeña. «¿Eres amigo de mi mamá?» Julián sintió que se le quebraba algo adentro. «Sí», respondió. «Soy un amigo». Lucía asintió, satisfecha. «Estoy dibujando un lugar donde no duele», explicó. «La doctora dice que sirve». Julián se agachó a su lado. «¿Y cómo es ese lugar?», Lucía pensó. «Tiene árboles», dijo. «Y nadie está apurado. Y mi papá está ahí». Julián sintió que las lágrimas le subían sin permiso. «Debe ser un buen lugar», susurró. Lucía lo miró curiosa. «¿Tú conoces a mi papá?». Julián dudó. Miró a Valeria. Ella negó apenas con la cabeza. «No»,
dijo al fin. Pero me gustaría conocerlo. Lucía sonrió. Yo también. Y en ese instante, Julián entendió que el dinero que había buscado en la basura no era lo que realmente estaba perdido. Era el tiempo. Y el tiempo, a diferencia del dinero, no siempre se puede recuperar. Julián permaneció sentado junto a Lucía durante varios minutos sin hablar, observando cómo ella coloreaba con una concentración absoluta, como si el mundo se redujera a los límites de aquella hoja. Cada tanto, la niña fruncía el ceño, cambiaba de lápiz y volvía a intentarlo. No había dramatismo en sus gestos, solo una seriedad tranquila que a Julián le resultó inquietante. Era la misma expresión que él había visto tantas veces en su propio reflejo cuando cerraba un trato importante o tomaba una decisión difícil. Valeria se apoyó contra la pared, en silencio. Sus brazos cruzados no eran una barrera, sino un intento de sostenerse. Verlos juntos, aunque fuera bajo una mentira frágil, le provocaba una mezcla de alivio y temor. Había protegido a Lucía durante años, y ahora ese escudo empezaba a resquebrajarse. ¿Te gusta dibujar?, preguntó Julián buscando una voz que no lo traicionara. Mucho, respondió Lucía. Cuando dibujo no pienso en las máquinas. ¿Las máquinas? Sí, dijo ella, señalando el pasillo. Las que hacen ruido y me miran por dentro. Julián sintió un nudo en el estómago. Asintió despacio, como si entendiera, aunque en realidad no quería entender del todo. ¿Y qué estás dibujando ahora? Lucía levantó la hoja para mostrársela. Era un dibujo simple, una casa pequeña, árboles torcidos, un cielo con colores que no correspondían a ninguna hora del día, y al centro, dos figuras tomadas de la mano. Es mi mamá, explicó. Y soy yo. Julián buscó la segunda figura, con una ansiedad infantil. ¿Y quién es el otro?, preguntó, intentando que la pregunta sonara casual. Lucía se encogió de hombros. No sé todavía, dijo. A veces es una sombra, a veces es un señor sin cara, pero siempre está. Julián tragó saliva. Aquella respuesta lo golpeó más fuerte que cualquier reproche. No había odio ni reclamo, solo una ausencia dibujada con naturalidad. Una enfermera apareció en el pasillo y llamó a Lucía por su nombre. La niña guardó los lápices con cuidado, dobló la hoja y se levantó con cierta dificultad. Julián notó la fragilidad de su cuerpo, la forma en que apoyaba más peso en una pierna que en la otra. «Tengo que irme», dijo ella. «¿Vas a estar cuando vuelva?» Julián dudó apenas un segundo. «Sí», respondió. «Voy a estar». Lucía sonrió y tomó la mano de su madre. Antes de irse, miró otra vez a Julián. «Cuida mi dibujo», le pidió. «Es importante». Julián asintió, sosteniendo la hoja como si fuera un documento sagrado. Cuando quedaron solos en la sala de espera, el silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno de decisiones pendientes. «No puedes aparecer así en su vida», dijo Valeria rompiendo la quietud. «No de golpe, no sin pensar». Julián levantó la mirada. «No pienso desaparecer otra vez», respondió. «No ahora». Valeria suspiró. «Julián, no se trata de ti, se trata de ella». «Lo sé», dijo él, «y precisamente por eso voy a hacerme cargo». Valeria lo observó con atención, como si evaluara a un extraño. «¿De qué forma?» Julián apoyó el dibujo sobre sus rodillas. «Voy a financiar la operación, todo lo que haga falta, sin condiciones, sin mi nombre si es necesario». Valeria frunció el ceño. «El dinero no es el problema», dijo. «Nunca lo fue. Pero ahora puede ser la solución», respondió él. «Déjame hacer esto». Valeria dudó. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora llegaban en el peor y mejor momento a la vez. «Hay algo que no sabes», dijo finalmente. «La operación es compleja. Incluso con el dinero no hay garantías». Julián cerró los ojos un instante. «Entonces habrá que comprar tiempo», murmuró. «Y esperanza». Valeria negó con la cabeza, cansada. «No puedes comprarlo todo». «No», admitió. «Pero puedo intentar no huir». Horas después, un médico los llamó a una pequeña oficina. Era un hombre de voz calma,
mirada honesta, de esas que no prometen milagros. Explicó el procedimiento con términos técnicos, riesgos, porcentajes. Julián escuchó todo sin interrumpir, aferrado a la hoja doblada en su bolsillo. «¿Quién es el responsable legal de la menor?», preguntó el médico. Valeria abrió la boca, pero Julián habló antes. «Yo», dijo. Valeria lo miró con sorpresa. «Julián, déjame», pidió él. «Al menos esta vez». El médico los observó a ambos, percibiendo la tensión. «Necesitaré firmas», dijo, «y la transferencia inicial para programar la intervención». Julián asintió. «La tendrá hoy». Cuando salieron del consultorio, Valeria se apoyó contra la pared y se cubrió el rostro. Julián dudó, pero finalmente puso una mano sobre su hombro. No fue un gesto romántico, ni siquiera íntimo. Fue humano. «No sé si estoy haciendo lo correcto», susurró ella. «Yo tampoco», respondió él, «pero por primera vez no me estoy escondiendo». Esa noche Julián no volvió a casa. Se quedó en el hospital, sentado en la misma silla de plástico, mirando gente pasar, escuchando llantos, risas nerviosas, conversaciones en voz baja. Era un mundo que siempre había existido, pero al que nunca había pertenecido. A medianoche, recibió una llamada. Era Tomás. «Señor», dijo, «la policía cerró el caso del robo». Julián cerró los ojos. ¿Qué dijeron? Que no hubo delito denunciable, que el dinero fue retirado por alguien con acceso legítimo. Julián sonrió con amargura. «Entonces está bien». «Hay algo más», añadió Tomás. «Los socios están preguntando. Notaron movimientos extraños». «Diles que estoy ocupado», respondió Julián. Por primera vez, es verdad. Colgó y guardó el teléfono. Miró el dibujo de Lucía una vez más. Pensó en el basurero, en el dinero hundido entre desechos, en la ironía brutal de haber tenido que ensuciarse las manos para empezar a limpiarse por dentro. A la mañana siguiente, Lucía despertó débil, pero de buen humor. Julián estaba allí cuando abrió los ojos. «¿Volviste?», dijo ella sorprendida. «Te lo prometí», respondió él. Lucía lo observó con atención. «¿Por qué me miras así?». Julián buscó una respuesta simple. «Porque eres valiente». Lucía sonrió, orgullosa. «La doctora dice que mañana me operan». Julián sintió un golpe seco en el pecho. «Voy a estar aquí», dijo, «todo el tiempo». «Entonces», Lucía dudó, «¿puedes sostener mi dibujo mientras duermo?». Julián asintió. Cuando se la llevaron, Valeria se aferró a su abrigo. Julián permaneció inmóvil, como si moverse pudiera romper algo. Las horas pasaron lentas, demasiado lentas. Julián pensó en su vida, en las decisiones tomadas desde el miedo, en las personas que había dejado atrás. Pensó en cuánto había perdido sin darse cuenta. Finalmente, el médico apareció. Su expresión era seria, pero no derrotada. «La operación terminó», dijo. «Ahora necesitamos esperar». Valeria soltó un sollozo contenido. Julián cerró los ojos. «¿Va a vivir?», preguntó él. El médico lo miró con honestidad. «Hoy sí». Julián sintió que el aire volvía a entrarle en los pulmones. No era un final, no era una victoria, era un comienzo frágil, sostenido por hilos. Esa noche, sentado junto a la cama de Lucía, Julián entendió algo que jamás había aprendido en sus oficinas de vidrio, que hay pérdidas necesarias y que a veces uno tiene que ir hasta el fondo de la basura para encontrar lo que realmente importa. Y también comprendió que lo más difícil aún no había llegado, decir la verdad. La madrugada avanzó lenta, como si el tiempo mismo dudara en seguir su curso. Julián no se movió de la silla junto a la cama de Lucía. El monitor emitía un sonido rítmico, constante, una prueba mínima pero poderosa de que ella seguía allí. Cada pitido era una confirmación de vida. Cada silencio entre uno y otro, una amenaza. Lucía dormía profundamente, con el rostro pálido y los labios apenas entreabiertos. Tenía una venda que le cubría parte del pecho y varios cables conectados a su pequeño cuerpo. Julián observaba cada detalle con una atención casi obsesiva, como si memorizarla fuera una forma de compensar los años que no estuvo.
Valeria dormía sentada en una silla contra la pared, agotada, su cabeza apoyada hacia un lado, los brazos cruzados, el rostro marcado por una tensión que ni el sueño lograba borrar. Julián la miró largo rato. Por primera vez en mucho tiempo, no la vio como la mujer que lo cuestionaba, ni como la esposa distante, sino como una madre que había cargado sola con un peso imposible. Se levantó despacio y tomó una manta del armario. Se la colocó con cuidado sobre los hombros. Valeria se movió apenas, pero no despertó. Julián volvió a sentarse. Cerró los ojos un instante. La imagen del basurero regresó a su mente con una claridad brutal. El barro, el olor, las manos sucias. Comprendió entonces que no había sido una humillación, sino una iniciación. Una frontera invisible que había cruzado sin darse cuenta. El amanecer llegó sin anuncio. Una luz pálida se filtró por la ventana, tiñendo la habitación de tonos grises. Lucía se movió un poco y abrió los ojos lentamente. ¿Ya pasó?, susurró. Julián se inclinó hacia ella. Sí, dijo. Pasó. Lucía frunció el ceño. ¿Estoy viva? La pregunta lo atravesó como una cuchilla. Sí, respondió. Y vas a seguir estándolo. Lucía lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. Entonces, funcionó. Julián asintió, sin confiar en su voz. Lucía suspiró y cerró los ojos otra vez, tranquila, como si hubiera aceptado una verdad que a los adultos les costaba enfrentar. Valeria despertó poco después. Cuando vio a Lucía despierta, se levantó de un salto y se acercó a la cama. La abrazó con cuidado, besándole la frente una y otra vez. «Mi amor», murmuró, «mi amor». Lucía sonrió débilmente. «Mamá, el señor amigo se quedó toda la noche», dijo. Valeria levantó la mirada hacia Julián. Sus ojos se encontraron. No hubo reproche ni agradecimiento explícito, solo un entendimiento silencioso. «Gracias», dijo Valeria, finalmente. Julián negó con la cabeza. «No me agradezcas», respondió. «No todavía». Ese mismo día, los socios de Julián comenzaron a presionar. Llamadas, mensajes, correos urgentes. El dinero desaparecido había levantado sospechas. Las acciones se movían, los rumores crecían. Thomas llegó al hospital por la tarde con el rostro serio. «Señor», dijo en voz baja, «necesitamos hablar». Julián lo siguió hasta el pasillo. «Están inquietos», continuó Tomás. «Quieren una explicación formal. Algunos ya hablan de desconfianza». «Déjalos hablar», respondió Julián. «No es mi prioridad ahora». Tomás dudó. «Hay algo más. La prensa». Julián cerró los ojos. «¿Qué saben?» «Nada concreto», dijo Tomás. «Pero están preguntando por el retiro de fondos, por movimientos irregulares y por usted». Julián respiró hondo. Sabía que el muro de silencio no duraría para siempre. «Prepara una reunión», dijo. «Para mañana». Tomás lo miró sorprendido. «¿Aquí?» «No», respondió Julián. «En la oficina». Valeria, que había escuchado desde la puerta, se acercó. «¿Vas a volver allá?», preguntó. «Sí», dijo él. «Hay cosas que tengo que enfrentar». Valeria asintió, aunque la preocupación era evidente. «Lucía necesita tranquilidad», dijo. «No peleas, no escándalos». «Lo sé», respondió Julián. «Y no voy a exponerla. Te lo prometo». Antes de irse, Julián se acercó a la cama. «Tengo que salir un rato», le dijo a Lucía. «Pero voy a volver». Lucía lo miró con atención. «¿Vas a desaparecer?» Julián sintió un nudo en la garganta. «No», respondió. «Nunca más». Lucía pareció satisfecha. «Entonces, cuando vuelvas, ¿puedes contarme quién eres de verdad?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. «Sí», dijo Julián después de un segundo. «Te lo contaré». El regreso a la oficina fue como entrar a una vida anterior. Todo estaba limpio, ordenado, silencioso, demasiado perfecto. Julián caminó por los pasillos con una sensación extraña, como si ya no perteneciera a ese lugar. La reunión comenzó puntual.
Rostros conocidos, miradas calculadoras, sonrisas tensas. «Julián», dijo uno de los socios, «necesitamos claridad». Julián los miró uno por uno. «La tendrán», respondió. «Pero no hoy». El murmullo fue inmediato. «¿Cómo que no hoy?», preguntó otro. «Hay millones desaparecidos». «No desaparecieron», dijo Julián. «Cambiaron de lugar». «Eso no es una explicación», replicó una voz. «Es una evasiva». Julián respiró hondo. «Lo que hice fue una decisión personal», dijo, «y asumo todas las consecuencias». El silencio cayó como un golpe. «¿Estás dispuesto a perderlo todo?», preguntó alguien. Julián pensó en Lucía, en el dibujo, en la cama de hospital. «Sí», respondió. «Si es necesario». Las miradas se cruzaron. Algunos socios parecían indignados, otros confundidos. Uno de ellos sonrió con frialdad. «Entonces esto es una guerra», dijo. Julián sostuvo su mirada. «No», respondió. «Esto es una verdad». Esa noche, de regreso al hospital, Julián sintió el peso de sus palabras. Sabía que lo que venía sería duro. Demandas, pérdidas, rupturas. Entró a la habitación. Lucía dormía. Valeria estaba despierta. «¿Cómo fue?», preguntó ella. «Como tenía que ser», respondió él. Valeria lo observó con atención. «Mañana», dijo, «cuando Lucía despierte, tendrás que decidir». Julián asintió. «Lo sé». Se sentó junto a la cama. Miró el rostro de la niña. Comprendió que no bastaba con pagar una operación ni quedarse una noche. Ser padre implicaba algo más profundo. Renunciar a la comodidad de no sentir. Y esa renuncia apenas comenzaba. El día amaneció con un cielo limpio, demasiado claro para la tormenta que Julián sentía formarse por dentro. Lucía despertó con mejor color en el rostro, aunque seguía débil. Julián estaba allí cuando abrió los ojos, como había prometido, y ese simple hecho pareció tranquilizarla más que cualquier medicamento. «Volviste de verdad», dijo ella, con una media sonrisa. «Te dije que sí», respondió Julián. «Y cuando digo algo ahora acá lo cumplo». Lucía lo miró con curiosidad, como si esas palabras escondieran algo más. «Entonces, ¿me vas a contar?», preguntó. Valeria, que acomodaba unas cosas cerca de la ventana, se quedó inmóvil. Sabía que ese momento llegaría, pero ninguna preparación era suficiente. Julián tomó aire, se sentó al borde de la cama, lo suficientemente cerca como para que Lucía pudiera verlo bien. «Hay cosas que se dicen despacio», comenzó, «porque no son pequeñas». Lucía asintió seria. «Estoy escuchando». Julián sintió que el pecho se le apretaba. «¿Te acuerdas que dijiste que tu papá estaba en tu dibujo, aunque no lo conocías?». Lucía frunció el ceño. «Sí, a veces», continuó Julián, «las personas que no están, no es porque no quieran, es porque no saben cómo llegar». Lucía lo miró en silencio, procesando. «¿Estás diciendo que...?». Valeria se acercó. Apoyó una mano en el hombro de Julián, no para detenerlo, sino para acompañarlo. «Lucía», dijo ella con suavidad, «hay una verdad que guardé mucho tiempo, para protegerte, pero ahora...». La niña miró a su madre y luego a Julián, alternando la mirada. «Mi papá», susurró. «¿No murió?». Julián negó lentamente con la cabeza. «No», dijo. «Está vivo». Lucía sintió un estremecimiento. «Entonces, ¿dónde está?». Julián tragó saliva. «Está aquí». El silencio se volvió absoluto. Lucía abrió los ojos con sorpresa, como si no entendiera del todo. «¿Aquí, en el hospital?». Julián sonrió con ternura y tristeza. «Aquí, conmigo». Lucía lo miró fijamente. Buscó en su rostro algo que reconociera sin saber por qué. Los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. «¿Tú eres mi papá?», preguntó. Julián sintió que la pregunta le atravesaba el alma. «Sí», respondió, «soy yo». Lucía no lloró, no gritó, no se lanzó a sus brazos. Solo se quedó mirando, muy quieta, como si el mundo necesitara reorganizarse. «Entonces», dijo al fin,
¿Por qué no viniste antes? La pregunta fue directa, sin reproche, y por eso dolió más. Julián bajó la mirada. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de no saber cuidarte, miedo de equivocarme, miedo de perder lo que creía importante. Lucía pensó unos segundos. ¿Y ahora ya no tienes miedo? Julián sonrió con honestidad. Sí, respondió. Tengo mucho más, pero ahora no me escondo. Lucía lo observó en silencio. Luego estiró la mano con dificultad y tocó la de él. Entonces quédate, dijo. Aunque tengas miedo. Julián sintió que las lágrimas finalmente se le escapaban. No eran de culpa ni de vergüenza, eran de alivio. Valeria se cubrió la boca, conteniendo un sollozo. Mi amor, susurró. Gracias. Lucía sonrió. ¿Eso significa que ahora tengo 2 personas que se van a quedar despiertas cuidándome? Preguntó. Significa eso, respondió Julián. Y más. Las horas siguientes fueron extrañas y simples a la vez. Julián aprendió a leer los gestos de Lucía, sus silencios, sus pequeñas señales de cansancio. Descubrió que le gustaban las historias sin finales tristes y que odiaba los jugos de hospital. Descubrió sobre todo que ella lo observaba con atención constante, como si quisiera asegurarse de que no desaparecería de nuevo. Por la tarde, Tomás volvió a llamar. Señor, dijo, la reunión de hoy no cayó bien. Lo imaginé, respondió Julián. Hay socios que quieren retirarse, otros hablan de denunciar mala gestión. Julián miró a Lucía, dormida otra vez. Haz lo que tengas que hacer, dijo. Protege lo esencial, lo demás, que caiga. Tomás dudó. ¿Estás seguro? Nunca estuve tan seguro, respondió Julián. Colgó. Por primera vez en su vida el miedo a perder dinero no lo paralizó, porque ya había perdido algo mucho más valioso una vez y no pensaba repetirlo. Días después, Lucía fue dada de alta provisoria. El proceso de recuperación sería largo, pero había esperanza. Salieron del hospital sin fotógrafos, sin anuncios, sin titulares. Solo 3 personas caminando despacio hacia un auto común. En casa, Julián miró la mansión con otros ojos. Las habitaciones enormes, los pasillos silenciosos, los objetos caros. Todo parecía excesivo. Aquí se van a perder, dijo Lucía, mirando alrededor. Julián sonrió. Entonces habrá que llenarla de ruido. Esa noche, mientras Lucía dormía en una habitación improvisada, Julián y Valeria hablaron por primera vez sin reproches. No sé si esto nos va a unir otra vez, dijo Valeria. Hay demasiadas cosas rotas. Lo sé, respondió Julián. No quiero prometerte algo que no sé cumplir. Valeria asintió. Pero, añadió él, quiero aprender a ser el padre que no fui. Valeria lo miró largo rato. Eso empieza quedándote, dijo, y Julián se quedó. Semanas después, la presión estalló. Un socio presentó una demanda. La prensa publicó rumores. El apellido Armand apareció asociado a irresponsabilidad y escándalo financiero. Julián no dio entrevistas, no se defendió públicamente, vendió propiedades, reestructuró empresas, perdió poder. Ganó tiempo. Una tarde Lucía encontró una vieja fotografía en un cajón. Julián joven, serio, impecable. ¿Ese eres tú?, preguntó. Sí, respondió él. Lucía lo observó con detenimiento. Pareces solo. Julián sonrió con tristeza. Lo estaba. Lucía cerró el cajón. Entonces me gusta más el de ahora, dijo. Esa frase valió más que cualquier contrato firmado en su vida. Esa noche, Julián volvió a soñar con el basurero, pero esta vez no buscaba dinero. Caminaba entre los restos con calma, recogiendo cosas pequeñas, un dibujo, una risa, una mano tibia. Al despertar, entendió el sueño. Algunas cosas se pierden para que otras puedan ser encontradas, y aún faltaba una última prueba, una que no se resolvería con dinero ni con decisiones empresariales. Una que pondría a prueba si su transformación era real o solo una tregua. La prueba llegó sin anunciarse, como llegan siempre las cosas que no se pueden evitar.
No fue una llamada urgente ni un titular escandaloso. Fue una mañana común, con Lucía desayunando despacio y Valeria revisando una lista de medicamentos, cuando Julián recibió el correo que sellaba el siguiente movimiento del destino. La demanda no era solo financiera, era personal. Un antiguo socio, Andrés Beltrán, había decidido llevar la disputa a un terreno más oscuro. Cuestionaba la capacidad moral de Julián para seguir al frente de cualquier empresa y, peor aún, insinuaba que la transferencia del dinero para la operación ocultaba intereses privados incompatibles con la ética corporativa. Entre líneas, la amenaza era clara. Si Julián no cedía, expondrían todo. La historia del basurero, la hija, el dinero, Valeria, todo. Julián cerró el portátil con cuidado. No sintió rabia, sintió cansancio. Ese tipo de cansancio que nace cuando uno comprende que huir ya no es una opción. ¿Pasa algo?, preguntó Lucía, notando el cambio en su expresión. Julián sonrió con suavidad. Nada que no se pueda enfrentar, dijo. Valeria lo miró atenta. Cuando Lucía se levantó para ir a su habitación, Valeria se acercó. ¿Qué es?, preguntó en voz baja. Beltrán, respondió Julián. Quiere guerra. Valeria cerró los ojos un instante. ¿Y tú? Yo quiero verdad, dijo, aunque duela. Valeria asintió. Habían pasado demasiados años ocultando, maquillando, posponiendo. Sabía que ese camino solo conducía a más sombras. Entonces tendrás que hablar, dijo, no como empresario, como padre. La palabra padre aún le pesaba a Julián, pero ya no le quemaba. Ese mismo día decidió hacer algo que jamás habría considerado antes. Pidió una reunión abierta con los socios, los empleados y, de manera limitada, con la prensa. No para defenderse, sino para explicar. Tomás lo miró con incredulidad cuando recibió la instrucción. «Señor», dijo, «esto puede destruir lo que queda». «Lo sé», respondió Julián. «Por eso tengo que hacerlo yo». La noche anterior a la reunión, Julián no pudo dormir. Se levantó y caminó por la casa en silencio. Pasó frente a la habitación de Lucía. La vio dormir, abrazando el dibujo que había cuidado desde el hospital. Se quedó allí un largo rato, pensando en cuántas veces había pasado frente a puertas sin abrirlas, convencido de que el control era una forma de seguridad. Al amanecer, escribió un breve discurso. No cifras, no excusas, solo hechos y responsabilidad. La sala estaba llena. Cámaras discretas, micrófonos, rostros expectantes. Julián subió al estrado con pasos firmes, aunque por dentro el corazón le golpeaba con fuerza. «No voy a hablar de balances», comenzó, «ni de pérdidas. Voy a hablar de una decisión». Un murmullo recorrió la sala. «Retiré dinero de una cuenta privada para salvar la vida de mi hija», continuó. «Una hija que oculté por miedo, no por estrategia, por miedo». El silencio se hizo absoluto. «Asumo las consecuencias legales y corporativas», dijo. «Pero no voy a arrepentirme de haber elegido una vida por encima de un número». Las preguntas llegaron de inmediato, duras, incómodas. Julián respondió a todas sin esquivar. Cuando le preguntaron por Valeria, por el basurero, por la operación, dijo la verdad sin adornos. «El dinero se recupera», concluyó. «El tiempo no. Y yo perdí demasiado». Al terminar, no hubo aplausos, tampoco abucheos. Hubo algo más inquietante. Reflexión. Beltrán observaba desde el fondo con una sonrisa tensa. Sabía que no había ganado como esperaba. Horas después, Tomás se acercó. «No todos están contentos», dijo. «Pero tampoco te destruyeron». Julián asintió. «No vine a gustar», respondió. «Vine a ser honesto». Esa tarde, al volver a casa, Lucía lo esperaba sentada en el sofá. «Te vi», dijo. Julián se sorprendió. «¿Dónde?» «En el teléfono de mamá», respondió. «Hablaste de mí». Julián se sentó a su lado. «Sí», dijo. «Lo hice». Lucía lo miró con atención. «¿Estabas asustado?» Julián pensó un segundo. «Sí», admitió. «Mucho». Lucía asintió, comprensiva. «Está bien», dijo. «Yo también me asusto, pero igual sigo».
Julián sonrió. Esa frase simple valía más que cualquier blindaje legal. Esa noche, Valeria se acercó con una carpeta. «Es del hospital», dijo. «Los próximos meses serán difíciles». Julián la tomó. «No voy a irme», respondió, «ni a esconderme». Valeria lo miró con una mezcla de alivio y prudencia. «Entonces esto recién empieza», dijo. Julián asintió. Sabía que aún faltaba enfrentar algo más profundo que demandas y titulares, la posibilidad de fallar otra vez, esta vez sin excusas, porque amar no era un acto único, era una decisión diaria. Y él apenas estaba aprendiendo. Los días siguientes a la declaración pública no trajeron calma inmediata, trajeron silencio, un silencio raro, expectante, como el que se instala después de una explosión cuando todos revisan si siguen de pie. Julián lo sintió en cada llamada que no llegó, en cada correo sin respuesta, en cada socio que evitó mirarlo a los ojos. Pero en casa el silencio era distinto. Lucía se recuperaba despacio, caminaba con cuidado por los pasillos, aún débil, pero curiosa. Cada rincón parecía nuevo para ella, como si la casa fuera un territorio por descubrir. Julián la observaba desde la distancia, sin invadir, aprendiendo cuándo acercarse y cuándo simplemente estar. Una tarde, Lucía se detuvo frente a una pared llena de fotografías antiguas, rostros elegantes, eventos, sonrisas rígidas. «¿Quiénes son?», preguntó. «Personas importantes», respondió Julián. Lucía ladeó la cabeza. «No parecen felices». Julián se sorprendió. «¿Por qué dices eso?». «Porque sonríen con la boca, pero no con los ojos», dijo ella. «Tú antes también eras así». La frase cayó como una verdad incómoda. Julián no respondió. No porque no quisiera, sino porque entendió que no hacía falta. Esa misma noche, recibió una llamada inesperada. Era Beltrán. «No te salió como pensabas», dijo la voz al otro lado. «No planeaba salir ileso», respondió Julián. «Planeaba salir limpio». Beltrán rió con frialdad. «La honestidad no paga demandas, pero duerme mejor», replicó Julián. Hubo un silencio breve. «Voy a seguir adelante», advirtió Beltrán. «Aunque pierda, te voy a desgastar». Julián miró a Lucía dormida en el sillón, agotada después de una tarde de juegos simples. «Haz lo que tengas que hacer», dijo. «Yo también». Colgó sin dramatismo. Sabía que la verdadera batalla no era jurídica, era interna. Los meses avanzaron. Julián redujo su presencia en las empresas, delegó, vendió activos, algunos empleados se fueron. Otros se quedaron sorprendidos por un líder que ya no gritaba ni exigía perfección. Valeria observaba esos cambios con cautela, no se dejaba llevar por promesas, pero veía coherencia, y eso empezaba a sanar grietas antiguas. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, algo impensable años atrás, Valeria habló. «Lucía tiene una cita con la psicóloga mañana», dijo. «Quiere que estés». Julián asintió sin dudar. «Voy a estar». En la consulta, la psicóloga habló de procesos, de adaptación, de identidad. Lucía escuchó en silencio. Luego levantó la mano. «¿Puedo decir algo?», preguntó. «Claro», respondió la mujer. Lucía miró a Julián. «Antes pensaba que mi papá no estaba porque no existía», dijo. «Ahora sé que estaba, pero lejos». Julián bajó la mirada. «Y eso duele», continuó Lucía, «pero duele menos cuando se queda». La psicóloga sonrió con suavidad. Julián sintió un nudo en la garganta. Esa noche, Julián volvió a soñar con el basurero. Esta vez no estaba solo. Lucía caminaba a su lado, sin miedo. Recogían cosas pequeñas, inútiles para otros, botones, papeles, juguetes rotos. Al despertar, entendió, el pasado no se limpia, se resignifica. La demanda avanzó. Hubo audiencias, titulares menos agresivos. Algunos socios retiraron acusaciones. Beltrán quedó aislado, no por bondad, sino por conveniencia ajena. El mundo corporativo siguió su curso indiferente. Pero Julián ya no medía su valor allí. Una tarde, Lucía se sentó junto a él con el dibujo original,
ahora lleno de colores nuevos. «Quiero agregar algo», dijo. «¿Qué cosa?» Lucía tomó un lápiz verde. «Un árbol más grande», respondió, «porque ahora hay sombra». Julián sonrió. «Me gusta». Lucía levantó la mirada. «¿Te vas a ir alguna vez?» La pregunta era simple, la respuesta definitiva. «No», dijo Julián, «aunque me equivoque, aunque tenga miedo, me quedo». Lucía asintió, satisfecha. Valeria observó la escena desde la puerta. Por primera vez en muchos años, no sintió la necesidad de proteger a Lucía de Julián. Sintió que podía confiarle el silencio. Esa noche, mientras la casa dormía, Julián salió al jardín. Miró el cielo oscuro. Pensó en el hombre que había ido al basurero buscando dinero. Pensó en lo poco que sabía entonces. Había perdido millones. Había perdido prestigio. Había perdido poder. Pero había ganado algo que no sabía nombrar del todo. Presencia. Y entendió que el verdadero cambio no estaba en lo que había hecho una vez, sino en lo que estaba dispuesto a sostener cada día. El final se acercaba, no como cierre perfecto, sino como confirmación, porque algunas historias no terminan cuando se resuelve el conflicto, sino cuando el protagonista deja de huir. El tiempo no anunció su cierre con fuegos artificiales ni con tragedias. Llegó como llega todo lo verdadero, en pequeñas confirmaciones diarias. Julián despertándose antes que todos para preparar el desayuno. Lucía bajando las escaleras con pasos aún inseguros, pero firmes. Valeria observando desde la distancia, no para vigilar, sino para comprender. Habían pasado casi 10 meses desde el día del basurero. La casa ya no parecía un museo. Había dibujos pegados en la nevera, libros infantiles sobre la mesa, una manta olvidada en el sofá. El orden perfecto había cedido espacio a algo más vivo, más humano. Esa mañana Lucía estaba especialmente callada. Julián lo notó de inmediato. «¿Todo bien?», preguntó mientras le servía jugo. Lucía asintió, pero no levantó la mirada. «Tengo una presentación en la escuela», dijo finalmente, «sobre mi familia». Julián sintió un leve estremecimiento. «¿Y qué vas a decir?». Lucía se encogió de hombros. «No lo sé todavía». Valeria intervino con suavidad. «Puedes decir lo que sientas», dijo. «No hay respuestas correctas». Lucía miró a Julián. «¿Puedo decir la verdad?». Julián no dudó. «Siempre». Ese día Julián la llevó a la escuela. Esperó en el auto mientras ella entraba. Se quedó mirando el edificio modesto, los niños corriendo, los padres apurados. Pensó en cuántas escenas así se había perdido por reuniones urgentes que hoy ya no recordaba. Horas después, cuando volvió a buscarla, Lucía subió al auto con una sonrisa tímida. «¿Cómo te fue?», preguntó Julián. «Bien», respondió. «Me dio un poco de miedo, pero lo hice igual». «¿Y qué dijiste?». Lucía respiró hondo. «Dije que mi familia no es perfecta», explicó. «Que a veces se rompe, pero que también puede volver a armarse si alguien decide quedarse». Julián tuvo que detener el auto un segundo. Cerró los ojos. Asintió. «Eso es verdad», dijo. «Mucha verdad». Esa tarde Julián recibió la notificación final del tribunal. La demanda quedaba oficialmente cerrada. No había ganado. Tampoco había perdido. El acuerdo implicaba sanciones económicas y su salida definitiva de ciertos cargos directivos. Tomás fue el primero en llamarlo. «Se terminó», dijo. «¿Cómo se siente?». Julián miró a Lucía dibujando en el asiento trasero. «En paz», respondió. Colgó sin ceremonias. Esa noche Valeria se sentó junto a él en el jardín. «Ahora sí», dijo. «No queda nada pendiente afuera». Julián la miró. «Queda mucho adentro». Valeria sonrió levemente. «Eso no se resuelve con firmas». «Lo sé». Hubo un silencio cómodo, distinto al de antes, no lleno de reproches, sino de aceptación. «No sé qué somos ahora», dijo Valeria, «pero sé lo que no quiero volver a ser». Julián asintió. «Yo tampoco». Los días siguientes trajeron una rutina nueva. Julián empezó a trabajar como asesor independiente. Menos dinero, más tiempo. Descubrió que no sabía cocinar bien.
que se impacientaba ayudando con tareas escolares, que tenía que aprender a escuchar sin ofrecer soluciones inmediatas. Lucía lo corregía con naturalidad. «No tienes que arreglarlo todo», le decía. «A veces solo escucha». Y Julián escuchaba. Una tarde, Lucía le mostró un dibujo nuevo. No era el lugar sin dolor, era el basurero. Montañas de bolsas, cielo gris, y 3 figuras caminando juntas tomadas de la mano. «¿Por qué dibujaste esto?», preguntó Julián sorprendido. Lucía pensó un segundo. «Porque ahí empezó todo», respondió. «Si no hubiera sido, no me habrías encontrado». Julián entendió entonces algo que nunca había aceptado del todo. Incluso los lugares más oscuros pueden ser origen, no solo final. Esa noche, antes de dormir, Lucía lo llamó. «Papá». La palabra todavía le sacudía el pecho. «¿Sí?» «Gracias por no irte cuando te dio miedo». Julián se sentó en la cama, conmovido. «Gracias a ti», respondió, «por dejarme volver». Lucía cerró los ojos tranquila. Julián salió de la habitación y se quedó en el pasillo, respirando hondo. Pensó en el hombre que había sido, en el dinero enterrado entre basura, en la noticia que lo había empujado a mirarse por dentro. Aún faltaba una parte, una última comprensión, no sobre el pasado, sino sobre lo que vendría después, porque quedarse no era un acto heroico de una vez. Era una elección que se repetía cada día. El cierre no llegó como Julián lo había imaginado durante años. No hubo sensación de victoria, ni de redención total, ni de aplausos silenciosos del destino. Llegó en forma de rutina. Y esa fue precisamente la prueba final. Las semanas siguientes se llenaron de pequeños desafíos invisibles. Madrugadas en las que Lucía despertaba con miedo sin saber explicarlo. Tardes en las que Valeria se quedaba callada demasiado tiempo. Momentos en los que Julián sentía la tentación de volver a desaparecer detrás del trabajo, del cansancio o de la excusa perfecta. La diferencia era que ahora lo notaba. Una noche, Lucía tuvo una pesadilla. Se despertó llorando, agitada, llamando a su madre. Julián llegó primero a la habitación. Se sentó en la cama sin encender la luz. «Estoy aquí», dijo. Lucía tardó unos segundos en reconocerlo. Luego se aferró a su brazo. «Soñé que te perdía otra vez», susurró. «Que ibas al basurero. Y no volvías». Julián cerró los ojos. Sintió el peso de esa imagen, pero no huyó de ella. «No me voy», respondió. «Incluso cuando tenga miedo. Incluso cuando me equivoque». Lucía respiró más despacio. «Prométemelo otra vez», pidió. «Te lo prometo», dijo Julián, «todas las veces que haga falta». Lucía volvió a dormirse. Julián se quedó sentado un rato más, entendiendo que ser padre no era solo estar presente en los momentos importantes, sino también en los frágiles. A la mañana siguiente, Valeria lo observó preparar el desayuno con torpeza. «No tienes que hacerlo todo tú», dijo. Julián sonrió. «Lo sé», respondió, «pero quiero aprender». Valeria lo miró con una mezcla de cansancio y algo nuevo, confianza incipiente. «Eso también es quedarse», dijo ella. Los meses siguieron su curso. Lucía ganó fuerza, volvió a correr, a reír sin cuidado, a discutir por tonterías, señales claras de que la vida retomaba su lugar. Un día, mientras caminaban por la ciudad, pasaron cerca del antiguo basurero. Lucía lo reconoció por las rejas y los camiones. «¿Es ahí?», preguntó. Julián asintió. «Sí». Lucía lo miró con curiosidad. «¿Te dio mucho asco?», Julián pensó la respuesta. «Me dio miedo», dijo, «y vergüenza y rabia, pero también me dio algo más». «¿Qué?». «Una oportunidad». Lucía sonrió. Entonces no fue tan malo. Julián entendió que ella no necesitaba el dramatismo adulto. Necesitaba sentido. Ese mismo día, Julián tomó una decisión silenciosa. Vendió el terreno donde había iniciado su primer gran proyecto empresarial, un símbolo de su ambición temprana. Con parte de ese dinero, creó un fondo discreto para apoyar tratamientos médicos de niños sin recursos, sin anuncios, sin su nombre visible.
No lo hizo para redimirse. Lo hizo porque ahora sabía qué significaba elegir. Tomás, al enterarse, lo llamó. «Nunca pensé que te vería hacer algo así», dijo. «Yo tampoco», respondió Julián. «Por eso funciona». La relación con Valeria no se convirtió en un cuento perfecto. Hubo conversaciones difíciles, límites claros, espacios separados cuando fue necesario. Pero también hubo respeto, acuerdos y una complicidad nueva, menos idealizada y más real. Una noche, mientras ordenaban unos papeles viejos, Valeria encontró el sobre del hospital, amarillento, doblado. «¿Lo guardaste?», preguntó. «Sí», respondió Julián, «para no olvidar». Valeria asintió. «Yo también necesitaba recordar», dijo. «Pero ahora ya no duele igual». El tiempo pasó. Lucía cumplió años. Sopló las velas rodeada de pocas personas, pero verdaderas. Julián la observó pedir su deseo en silencio. «¿Qué pediste?», preguntó después. Lucía negó con la cabeza. «Si lo digo, no se cumple». Julián sonrió. «Está bien». Lucía lo miró con seriedad. «Pero puedo decirte algo», añadió. «Antes pedía que aparecieras, ahora pido que te quedes». Julián sintió que esa frase cerraba un círculo invisible. Esa noche, cuando todos dormían, salió al jardín una vez más. El cielo estaba despejado. Pensó en el hombre que había sido, en el dinero perdido, en la noticia que lo empujó al borde. Entendió, finalmente, que no había ido al basurero a buscar dinero. Había ido a encontrarse con lo que había desechado de sí mismo, y la vida, con una ironía precisa, le había devuelto algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Una razón para quedarse, no como millonario, no como salvador, sino como padre.